Muchachos, vamos a continuar con el tema de termoquímica y hoy vamos a ver nuestra última variable termoquímica, la última. Y con esto terminamos los contenidos de química electivo. Después solamente vamos a hacer repaso para la PTU. Esta variable termoquímica se llama energía libre de Gibbs y se representa con la G. En realidad vamos a calcular la variación de la energía libre de Gibbs, delta G. La energía libre de Gibbs indica la espontaneidad de las reacciones químicas. O sea, si una reacción química ocurre o no ocurre. ¿Ya? Hay reacciones, procesos que ocurren naturalmente y otros que no, porque necesitan ciertas condiciones. Entonces, la energía libre de Gibbs es la que nos va a decir si algo ocurre o no ocurre, si es espontáneo o no. Y tiene que darnos esto, mira. Si delta G te da menor que 0, ¿ya? O sea, negativo, es porque ocurre, es espontánea. Espontánea. Es una reacción química espontánea. Si delta G te da mayor que 0, o sea, positivo, es no espontánea. No espontánea. O sea, no ocurre. No ocurre. Y si delta G te da 0, es una reacción química en equilibrio. Equilibrio. Entonces, acuérdate de los signos. Tiene que darte negativo para que algo ocurra, para que sea espontánea. Y para calcular la energía libre de Gibbs, usamos esta ecuación. Energía libre de Gibbs es igual a delta H, la entalpía, que tú ya la sabes calcular, menos la temperatura por la entropía. También tú ya sabes calcular la entropía. Esta es la ecuación que sirve para calcular la espontaneidad de una reacción química. Bien. Entonces, como dije, delta H se llama entalpía, indica el calor. El calor. Cuando delta H te da positivo, significa que es endotérmica. Endotérmica. O sea que absorbe calor. Tú ya sabes eso. Si la entalpía te da negativa, es exotérmica. Exotérmica, o sea, libera calor. La entropía, ¿qué medía? Mide el grado de desorden molecular. Si la entropía te da positiva, significa que hay desorden. Desorden molecular. De hecho, los gases tienen más desorden que los líquidos. Si la entropía te da negativa, hay bajo desorden. Bajo desorden. O sea, como que se ordenan las moléculas. Cuando, por ejemplo, los líquidos se transforman en sólidos, cuando se solidifican, se cristalizan, ahí baja la entropía. Porque un cristal es más ordenado que un líquido. Y la energía libre de Gibbs, acá está, lo acabamos de decir. Si esto te da positivo, es no espontáneo. No espontáneo. O sea, no ocurre. Nunca ocurre. Y si la energía libre de Gibbs te da negativa, ese es importante. Ahí ocurre, ahí es espontáneo. Espontáneo. ¿Ya? Bien, bueno, y si te da 0 es en equilibrio. T es la temperatura, pero tiene que estar en Kelvin. En Kelvin. ¿Recuerdas cómo se pasa de Celsius a Kelvin? Se le suma 273. Por ejemplo, mira, 10 grados Celsius, tú le sumas 273. Y ahí te da 283 Kelvin. O sea que aquí lo tenemos en Celsius y acá lo tenemos en Kelvin. O por ejemplo, 25 grados Celsius, tú le sumas 273 y ahí te da en Kelvin, te da 298. Aquí está en Celsius y aquí está en Kelvin. Acá vamos a trabajar en Kelvin, ¿ya? Bien, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio.
Dice aquí, fíjate, una reacción química a 10 grados Celsius absorbe, o sea, es endotérmica, 2000 kJ de calor, absorbe calor, y su entropía es 10 kJ partido Kelvin. ¿Es una reacción espontánea? ¿Ah? Resolvámoslo. Entonces, la ecuación que yo debo usar es esta. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Me están pidiendo la energía libre de Gibbs. Delta H dice que es 2000 kJ de calor. Absorbe, o sea, es positiva, absorbe 2000 kJ. La temperatura es 10 grados Celsius, pero hay que pasarlo a Kelvin. Se le suma 273 y te da 283. Y la entropía dice que es 10. Entonces, 2000, esto por esto da 2830. Y yo, mira, ya sé qué signo me va a dar, porque mira, un número positivo restado con un número grande, 2000 menos 2830, ya sé que me va a dar negativo, porque ese número es más grande que ese, me da menos 830 kilojoule. ¿Ya? Me dio negativo. Y si delta G te da negativo, es porque es espontánea. Espontánea. O sea que esta reacción química ocurre. Ahora, ¿y si yo quisiera que me diera no espontánea? O si quisiera que me diera en equilibrio. Imaginemos que la temperatura no es 283. Imaginemos que la temperatura es 200. Entonces, 200 por 10 me daría 2000. Y más 2000 menos 2000 me daría 0. Oh, fíjate, si la temperatura fuera 200, el resultado me daría 0. O sea que a 200 Kelvin la reacción está en equilibrio. ¿Te das cuenta? Sí, porque a los 200 Kelvin esto te da 2000 y esto te da 2000. O sea, el resultado sería 0. ¿Y qué pasaría si la temperatura fuera bajo 200? No sé, imaginemos que la temperatura fuera 100. 100 por 10 sería 1000. Entonces, 2000 menos 1000 me daría 1000, positivo. O sea, ahí te daría el resultado positivo. Ahí sería no espontáneo. O sea, a temperaturas bajo 200 Kelvin, la reacción es no espontánea. ¿Te das cuenta que la reacción química depende de la temperatura? ¿Ya? Depende de la temperatura en muchos casos. Bien, perfecto. Completemos este cuadro. Fíjate. Me dan la entalpía, me dan la entropía, me dan la temperatura y me están preguntando la energía libre. Si ocurre o no ocurre, espontánea o no. Ya. Entalpía mayor que 0. Mayor. O sea, si es positiva es porque es endotérmica. Endotérmica. Sí, porque es mayor que 0. Mayor que 0, o sea, positiva. Entropía mayor que 0. O sea, aquí hay desorden. Desorden. Positivo. Entonces, veamos. A ver, reemplacemos nuestra ecuación. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Usemos los signos nomás. La entalpía dice que es positiva. La temperatura dice que es alta. Pongámosle ahí a alta, un número alto. Y la entropía es positiva igual. Entonces, menos por más me da menos. Entonces, ¿el resultado es positivo o negativo? ¿Cuál número es más grande, el positivo o el negativo? Bueno, en este caso me están diciendo que la temperatura es alta. O sea que este número es grande.
este número es más grande que ese. Por lo tanto, el negativo gana. Da negativo. O sea, esto daría negativo, sería espontáneo. Segundo caso. Me están diciendo entalpía menor que 0, o sea, exotérmica. Menor que 0, negativo. Entropía menor que 0, o sea, bajo desorden. Bajo desorden. Entonces yo uso mi ecuación. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Delta H dice que es negativo. La temperatura dice que es alta temperatura y la entropía dice que es negativa. Menos por menos es más. Entonces aquí el resultado es, mira, menos un número más un número. Estoy sumando aquí, pero ¿cuál número es más grande? ¿El negativo o el positivo? Bueno, aquí me están diciendo que este número es grande porque la temperatura es grande. Este número es más grande que ese. Por lo tanto me da positivo. Sí, porque, no sé, imaginemos que este número sea 1000 y este número sea 5. Entonces, 5 más 1000 me va a dar un número positivo. Entonces te da positivo. O sea, no espontáneo. Último caso. Me están diciendo entalpía menor que 0. O sea, exotérmica. Negativa. Entropía menor que 0. O sea, bajo desorden. Desorden. Negativo. Y temperatura baja. Entonces, uso mi ecuación. Delta G es igual a delta H menos T por delta S. Delta H me dice que es negativo. La temperatura me están diciendo que es bajita, un número chico. Y delta S negativo. Menos por menos es más. Entonces, yo tengo que sumar estos dos números. Pero ¿cuál número es más grande? ¿El negativo o el positivo? Bueno, aquí me están diciendo que este número es bajo, porque la temperatura es baja. A lo mejor este número, no sé, es 10.000 y a lo mejor este número es, no sé, 500. Entonces el negativo gana. Entonces este número me va a dar negativo. Es espontánea. Tú puedes darle valores si quieres, ¿ah? Para que te salga más fácil. Pero acá los signos son importantes en esta materia. Ya muchachos, voy a proponerte una guía para que repases, para que ejercites y para que te vaya bien en la prueba de transición. Nos vemos, chao chao.